Bueno, no sé dónde se cortó la cosa, digamos. Pero básicamente decía de que papeles podemos hacer un universo amplísimo y propio de la imaginación de cada uno. En definitiva, yo voy haciendo en función de la demanda. En general, las fábricas de pulpa, obviamente que son menos flexibles, a lo sumo acomodan por ahí alguna característica en particular de su pulpa por algún pedido, como por ejemplo, a papel misionero le piden que mucho trabaje sobre, por ejemplo, la porosidad del papel. Recuérdense que las bolsas, en las bolsas un aspecto fundamental, digamos, es la porosidad, que tiene que ver básicamente con lo que es el paso de aire a través de ese papel, y la porosidad incluso es un parámetro que se mide. Por ende, una cuestión fundamental a la hora de cargar una bolsa es ese parámetro, en el sentido de que, por ejemplo, para que tengan una idea, una bolsa de cemento de 50 kilos, por ejemplo, o de 25, depende de la presentación en que la usen, se carga en las máquinas nuevas en alrededor de un segundo. Así que imagínense ustedes el golpe de peso y de polvo que recibe, mezcla, que viene, bueno, una parte es aire, entonces ese aire en algún lado tiene que quedarse y, bueno, a la medida de lo posible salir casi de forma instantánea a través del papel. Pero bueno, son cosas que vamos a ir avanzando después. Lo importante es que yo, para hacerlo, a esos papeles tengo básicamente fibras. El asunto es de qué tipo de fibra estamos hablando, digamos, y ahí aparece una gran diferenciación que tiene que ver básicamente con las características de si son fibras de origen maderero o si son de otro tipo de origen. Acá vemos, bueno, como recurso no leñoso, en definitiva, hay un montón de cosas. Pasame a la siguiente, Javier. Seguí. Esto lo van a leer ustedes después un poco más en detalle. Si vemos lo que ustedes vieron ya en química de la madera y demás, digamos, eh, nosotros básicamente cuando hablamos de fibra pensamos en la celulosa, porque la lignina es una parte integrante de esa madera que la va a acompañar en determinadas características en determinados papeles, perdón, y en muchos otros no. Sí sabemos de que la celulosa y hemicelulosa, ese dato que está ahí, la holocelulosa en general, digamos, y lo que yo necesito para los papeles básicamente son las fibras. Y cuanto más esbeltas, mejor, digamos, o sea, cuanto más largas, mejor para determinados usos. En otros casos la longitud no es tan importante. Pero quiero detenerme en las dos últimas, digamos, que sería la diferenciación entre corta y larga, que si bien, a ver, pregunto ahí a los tres, pregunto, ¿dónde tienen ustedes o dónde vieron ustedes las características desde el punto de vista de la longitud de las fibras? ¿Midieron fibras ustedes en las materias básicas? Sí, en anatomía. Bien, o sea que ustedes tienen conocimiento de la fibra. ¿Y qué fibra midieron? ¿Te acordás, Fernando, de qué era lo que midieron en anatomía? De la especie. Sí. Y no Ya me habrán visto acuerdo. corte o preparado, o habrán hecho Sí, sí. incluso y Claro, medido, ¿no? muestra. Bueno, esas muestras de qué eran, por ejemplo. Del Heliotis, del Pino Heliotis, creo que era una. No sé, porque curso hace mucho. Bueno, me acuerdo Ajá. si medimos o no. Pero bueno, principalmente una de la tifoliada, que no eran especies de acá de la zona. Ujú. Y después los pinos, Heliotis tadea. Bueno,
Ahí ustedes están viendo diferencias, digamos, cuando habla de fibra corta, que son la tipoliada en general, como vos dijiste. Podemos hablar de todas las nativas nuestras en general, digamos, están todas dentro de ese grupo. Y podríamos llegar incluso a longitudes superiores. Yo diría que esto se queda corto, digamos, en el análisis, porque podemos llegar hasta 2,5. No sé, Javier, vos si me corregís. Pero en definitiva podemos llegar a 2,5 milímetros tranquilamente en algunos casos de fibra corta, pero en el caso de la fibra larga podemos llegar a 4 y 5 también, 4 y 5 milímetros tranquilamente. Sí, Entonces, eso no sí, digo, más bien como perdón, longitud, más bien como longitudes máximas, por ahí el promedio está un poquito más abajo. correcto, sí, está bien. Yo diría que estamos en el 1,5 y en 3 más o menos serían, o sea, una es prácticamente el doble de largo que la otra, digamos, en líneas generales, para hacer una cosa bastante redondeando, pero nos da una idea de que efectivamente lo que es fibra larga, que serían básicamente las coníferas y la araucaria nuestra, sería prácticamente eso, digamos que estamos en longitudes bastante mayores que las nativas nuestras. Pasame a la siguiente, Javier. Lo que tenemos que saber es que, por ejemplo, nosotros hoy estamos pensando, digamos, en que en general no podemos usar fibra que no sea implantada, digamos, porque no existe una madera determinada, una madera nativa nuestra que tenga una densidad en forma natural, digamos, una densidad en el bosque nuestro que le permita solo a esa madera sustentar un proceso. No obstante eso, la idea en su momento de celulosa Puerto Piraí era tener dos líneas Fourdrinier, o sea, dos líneas paralelas de producción de pulpas, de alrededor de 300 toneladas cada una, en donde una iba a ser para fibra larga, o sea, estamos hablando ya ahí de pino, ¿no es cierto? Y eventualmente de araucaria, y la otra iba a ser para fibra corta nativa, o sea que el objetivo inicial de ello al diseñar la planta era utilizar nuestro monte nativo y por sobre todas las cosas porque ellos tenían una cantidad enorme de recursos forestal propio. Eso se fue cayendo solo y bueno, evidentemente que después ni se llegó a terminar. El tema es que no es fácil de procesar las dos cosas juntas. Es muy difícil de manejar la mezcla en el proceso de las dos fibras. Entonces, por esa razón es que se planteaban las dos líneas paralelas, digamos, y no se iban a mezclar, digamos, las fibras cortas con las largas en ningún momento. Más allá de eso, este cuadrito es una síntesis que me parece que es, digamos, ilustra un poco lo que me interesa que a ustedes les quede claro, digamos. Que lo que tiene que ver con los recursos leñosos, que son los que vamos a ver nosotros, y es lo que tenemos disponible en la provincia, las opciones, o sea, pino o eucaliptos, y ahí estamos, fibra corta o fibra larga, así que ahí no hay mucho para discutir. Y si vamos de arriba para abajo, vemos que, bueno, yo voy a tener como materia prima, voy a tener los troncos o voy a tener los residuos de aserradero en sus diferentes formas o versiones. En su momento el descortezado era algo raro en general en nuestro aserradero, bueno, eso se fue haciendo cada vez más normal y había que darle un uso a todo. Hoy la biomasa para energía es algo también ya prácticamente común, no vamos a decir que tanto, pero estamos familiarizados todos con ese uso. Y en definitiva lo que nos queda como recurso fibroso para hacer pulpas son las opciones que están ahí a la derecha arriba. Los costaneros, la serrín, en general, bueno, ya no tanto, el acerrín no me va a servir tanto, pero en definitiva va a ser parte que va a acompañar a los chips, por ejemplo. Voy a tener eventualmente viruta y bueno, lo que sea en general de recorte o despunte o lo que sea.
Y pasa algo parecido con lo que tenga que ver con la fibra corta, solo que en el caso del eucalipto en general, ya el eucalipto llega descortezado a una planta industrial. ¿Y por qué razón en general se descorteza en plantación al eucalipto? A ver quién me lo aclara. A ver. Yo sé. ¿Ya no? Porque no tiene corteza, o sea, la corteza se desprende fácilmente. ¿Qué opinan los otros? ¿Por qué razón nosotros solemos recibir el eucalipto ya descortezado en una planta industrial? Porque la Básicamente, corteza no influye en el proceso productivo. ajá, el tema es el siguiente. En general, nosotros, si hablamos de producción de pulpas, nosotros estamos hablando de usar, estamos acostumbrados y es algo que yo ni siquiera hice mención, fíjense, de que nosotros podríamos utilizar el tronco completo. Hay algunas, digamos, algunas plantas que funcionan con árboles completos, se chipea absolutamente todo el árbol, todo va directamente a proceso. Y la otra, esa es una tendencia, y la otra tendencia es la de procesar exclusivamente la parte útil del tronco, o sea, dejar de lado ramas y obviamente todo el follaje. Y eso es lo que nosotros incluso estamos acostumbrados a procesar cuando vemos el raleo en general de pino. La, las dos opciones son válidas con la particularidad siguiente. Cuando yo pienso en el aprovechamiento del árbol entero, probablemente la pulpa va a ser diferente y va a tener una serie de desventajas respecto a procesar un tronco limpio y con exclusivamente, digamos, una fibra relativamente uniforme. El tema es que eso choca un poco con el conservacionismo y ahí es donde esa era un poco la más defendida por ello desde el punto de vista de que si yo en una tonelada de pulpas, utilizando solamente el tronco, usaba X número de árboles, utilizando los árboles enteros voy a usar X menos una serie de, un cierto número. En definitiva, yo necesitaría voltear menos árboles, digamos, si transformo en pulpa todo el árbol. Pero es una opción que además tiene otra desventaja, que es el empobrecimiento del suelo. Entonces, de alguna forma, cada uno tiene su ventaja y desventaja, y lo que en general se desarrolló en el mundo fue lo de usar solamente el fuste, digamos, el tronco. Pero hay que tener en cuenta, sí, digamos, tener la idea de que yo puedo procesar mucho más de lo que actualmente se procesa de un mismo árbol, ¿sí? Por otro lado, cuando yo pienso en la corteza del pino y Rubén, comparo la corteza discúlpame, del pino, perdón, te interrumpo un segundo, Rubén. sí, También cabe aclarar que si bien es cierto eso que vos estás diciendo, tiene unas limitaciones técnicas, en el sentido de que por exacto, ahí los árboles, las ramas, por ejemplo, tienen dificultades para el descortezado o para el chipeado, o sea, y eso al estar trabajando con un material más heterogéneo, es decir, un árbol entero, también hay más tendencia a obtener un producto más heterogéneo. Entonces, digamos, y las dificultades técnicas en el medio, ¿sí? Así que no es simplemente caprichoso el motivo por el cual se utilice solamente los troncos y no todo el árbol. totalmente. Pero sí existe la opción, digamos, lo que es real es que esa es la absoluta minoría, digamos. Eh, Volviendo a la corteza,
si ustedes evalúan desde el punto de vista del volumen de corteza que producen las coníferas respecto a un eucalipto, o un pino contra un eucalipto, es una cantidad tremendamente diferente. Primero desde el punto de vista del volumen. Y segundo, hay un aspecto absolutamente clave en el eucaliptus, y es el hecho de que, como dijo alguien por ahí, se descorteza fácil, pero resulta que se descorteza fácil si es fresco. El eucaliptus, si yo espero una semana para descortezarlo, no lo descortezo más porque el cambium solidifica y se adhiere a la madera y se terminó, no lo puedo separar más. Y resulta que esa cutícula, digamos, como podríamos llamarla al cambio, una vez que le sacamos ese resto de ahí de esa interfase, eso me puede generar serios problemas de puntos en los papeles que se fabriquen, entonces me altera, por eso digo, en determinados procesos me altera mucho la calidad de la pulpa resultante. Sobre todo en los procesos del sulfito. En el proceso Kraft lo mismo, digamos, también se descorteza en plantación, y en algún momento todo ese descortezado en plantación era manual, y hoy por hoy, bueno, eso ya está todo hecho, si bien con descortezadoras portátiles, pero sí todo mecanizado, digamos. Bueno, usted conoce mejor que yo todo lo que es la maquinaria desarrollada para apeo y descortezado de árboles en plantación. No necesariamente en el caso del pino, porque nosotros vamos a utilizar la corteza en general en el proceso desde el punto de vista energético, por lo tanto lo podemos descortezar directamente en la industria. Pero en líneas generales la forma de manejarse es que el eucalipto se descorteza absolutamente en plantación y el pino no, que es el más usado. Un párrafo aparte yo haría con respecto a la araucaria, que si bien hasta que ahora hace 3 años atrás, por ahí todavía se utilizaba un poquito en Piraí, el problema de la araucaria es que, bueno, su baja velocidad de crecimiento y en definitiva un problema de índole económico desde el punto de vista del desarrollo forestal de la araucaria, no voy a tener eh, tanto recupero, digamos, plantando eso que plantando pino o eucalipto, y en definitiva fue quedando atrás, y por lo tanto son pocas las opciones que nos quedan de araucaria para procesar y hacer pulpa. Si bien hay por ahí, sabemos de que hay algunos intentos por ahí de utilizarla, incluso mezclarla un poco con pino o algo por el estilo para mejorar las características del pino, porque tiene mejor fibra, un poquito más larga incluso que el pino. Pero bueno, es algo que yo, no sé, estimo de que a menos que los forestales me hagan cambiar de idea, en líneas generales yo creo que es la que va a quedar atrás en toda esta historia, y con más razón con todas las protecciones que se le van poniendo. Muy bien, eso desde el punto de vista en general de los recursos leñosos. Así que si me voy a la otra parte, que serían los no leñosos en línea general, ahí me iría a los orígenes de los papeles, digamos, porque básicamente los papeles nuestros, por ejemplo, a nivel país, nacieron con todo lo que son justamente residuos agrícolas, sobre todo lo que es paja de cereales y demás, que es, por ejemplo, cascarilla de arroz o de trigo y demás, que había mucho en la pampa húmeda nuestra, y eso fue lo que empezó a desarrollar la industria papelera en esa zona. Y se le fue agregando, bueno, a medida que el algodón se desarrolló en el Chaco y demás, bueno, se le fueron agregando algunas otras cosas de ensayo, más que nada porque no, si bien el algodón tiene una fibra larguísima, su uso para este fin nunca superó al uso como textil, digamos, así que en general siempre el algodón se usó para otra cosa. A lo sumo,
los residuos, pero tampoco son más que, creo que intentos. O sea que a nivel de residuos agrícolas hay mucho para hablar. El que sí se usa, creo yo, de todo esto mayoritariamente es lo que tiene que ver con el bagazo. El bagazo de la caña, en general en la zona de Tucumán, Salta, Jujuy, es muy utilizado. Y papelera Tucumán, ahora no me... ustedes habrán visto resmas por ahí de papeles de Ledesma y bueno, así como está el ingenio Ledesma como azucarero, aparecen también las pulpas y papeles de esa marca o de esa empresa. Y hay otras, por supuesto, y bueno, pero en líneas generales, el que más volumen produce, digamos, como no maderero. Y el bambú, en general, a nivel país, nunca logró un mayor desarrollo, y en Brasil sí, yo desconozco, vos no sé si, Javier, vos tenés algún dato de qué pasó con la fábrica de Itapajé, pero hasta hace unos años, había una fábrica en Brasil que producía alrededor de 100 toneladas diarias de pulpa de bambú, que después se paró, eso sabía que se paró, pero desconozco si hubo alguna otra que arrancó produciendo pulpa de bambucia. Así que eso era algo que se desarrolló bastante en el Brasil, pero no sé si cuál fue el destino final de todo eso. La verdad desconozco ese caso en particular, lo que sí sé que por ahí en Asia hay algunas más, pero son más bien para consumo más local, digamos. O sea, es poco frecuente, o bien fábricas integradas o un mercado relativamente cercano. Ajá. Según lo que tengo entendido, como que no son productos que convenga fabricarlos y meterlos en un barco y transportarlo hasta la otra parte del mundo, ¿sí? Y Exacto, lo que tiene el bambú es justamente mucho volumen, poco peso, entonces de alguna manera el flete vuelve prohibitivo todo eso. claro, y En incluso eso también coincidimos. Ujú. algo Pero bueno, parecido, perdón, Roberto. hay un trabajito de investigación que hizo hace unos años Vanessa Silverstone, que lo podemos subir en algún momento después, sobre justamente las pulpas de bambú. Así que bueno, eso lo van a poder leer un poco más después en detalle. Permiso, Y Rubén, te lo que nos interrumpo un segundo queda, más. ¿sí? Respecto a esos materiales fibrosos, por ahí lo que es importante destacar también es que, bueno, el bagazo de la caña de azúcar en realidad se lo utiliza porque los fines entre tener el bagazo tirado ahí o prenderlo fuego o hacer papel, digamos, de esas tres opciones, hay veces en las que conviene hacer papel. No porque sea un recurso extremadamente bueno, sino porque, considerando que es un subproducto de la industria azucarera, en ese contexto conviene utilizarlo, pero a nadie se le ocurriría plantar caña de azúcar para hacer papel con ese bagazo, digamos, como idea principal, ¿sí? O sea, Absolutamente. no es un recurso que en cuanto a sus aptitudes papeleras eh, sea excelente, excepcional, ¿sí? Sino que siendo un subproducto, tiene características que te permiten algún cierto grado de aptitud papelera. Y el bambú algo Más que, parecido, perdón, el bambú más o menos parecido, no tan así, pero en el sentido de que por ahí se utiliza más en regiones donde por cuestiones de clima o de suelo, otros recursos fibrosos por ahí no tienen tanto crecimiento, ¿sí? O sea, más por una disponibilidad de materia prima que por una selección, por decirlo así. Bueno, Javier, eso me trae a colación lo siguiente. Si ustedes hacen ese análisis histórico que yo hacía hoy, van a ver que, o ven la evolución, por ejemplo, del papel misionero, van a ver que cuando nace papel misionero, la corteza
se producía ahí o se separaba, digamos, ahí mismo en la fábrica en base a peladoras portátiles. Las cambios eran directamente, había entre 10 y 15 peladoras directamente las 24 horas funcionando, pelando palo por palo. Papel arrancó produciendo 120, 130 toneladas por día, hoy está produciendo 300. ¿Y qué pasaba en los primeros años de vida de esa industria? Que todo el residuo, toda la corteza iba a rellenar los zanjones que había alrededor de la fábrica. O sea, la corteza no se usaba. Del mismo modo que lo que eran las plantas de azúcar originales, digamos, donde el bagazo al principio no se usaba. O sea, cuando se empieza a encontrarle el uso secundario, digamos, para sacarle un poco más el jugo a la industria, bueno, apareció la opción de hacer pulpa, fantástico, pues pusieron la fábrica de pulpa. Pero como dice Javier, es cierto, siempre pensando en otro producto estrella, digamos, que era en ese caso el azúcar. En nuestro caso, pensa el producto estrella, papel misionero, papel. Pero resulta que 10 años después nace Alto Paraná. Y cuando nace Alto Paraná, ya Alto Paraná nace con un tambor descortezador para procesar grandes volúmenes de madera y poder separado un volumen muy grande de corteza al cual se le dio desde el principio un fin energético. Entonces, Papel Minero sencillamente lo que hizo fue ayornarse, o sea, actualizarse comprando una caldera para corteza. O sea, se incorpora después el uso de ese subproducto que era la corteza. Y así fueron haciéndose otros cambios después, bueno, posteriores en la industria, actualizándola, digamos. Pero a partir de ahí dejó de ser un descarte esa corteza, que incluso después, con el paso del tiempo, hubiera sido hasta prohibido porque sencillamente ese pasivo ambiental no se lo hubiera permitido nadie porque los volúmenes son demasiado grandes. O sea, no hubiera sido ambientalmente sostenible una fábrica que estuviera descartando la corteza. Pero bueno, voy a la fibra reciclada, que es la última parte de los recursos en general que se manejan. Y básicamente, bueno, ahí tenemos de nuevo un universo de opciones. Nosotros, con el paso del tiempo, fuimos, en el mundo en general, digo, fuimos incorporando cada vez más reuso y reuso de un montón de cosas, y entre ellos de los papeles. Es toda el reciclado y el procesado de fibras recicladas de papel, o fibra celulósica reciclada, es todo un mundo en sí mismo, donde se pueden hacer un montón de cosas. Hay, digamos, papeles en distintos países que tienen, en general, la gran mayoría, un cierto porcentaje de papeles reciclados. Ese porcentaje va variando, digamos, hay países donde ya casi el 100% es de los papeles es de origen reciclado, y va bajando gradualmente, digamos. Yo no me acuerdo, no sé si Javier vos tenés algún dato de cómo estamos hoy en Argentina, pero nosotros en ese sentido evolucionamos muy lento, al igual que en toda esta industria de papelera, ¿no? Pero el planteo es el siguiente. Ustedes saben de que la fibra es un elemento, es una cosa sumamente frágil, sensible, y que en la medida que yo la voy reutilizando y la voy reinyectando en un circuito donde tiene un procesamiento químico, esa fibra es maltratada y va sufriendo progresivamente cada vez más daño. Entonces, en general, es un concepto aceptado, creo yo, en el ambiente papelero, y eso Una hay maneras incluso consultita, de profesor. medirlo, los especialistas. ¿Perdón? Profesor, una consulta. Sí, te oigo muy bajito ¿Cuántas, nomás. cuántas veces se podría reutilizar el reciclado del papel? Bueno, ahí justamente a ese número estaba llegando.
En general se habla de 5 veces, digamos, no más de 5 veces, porque después las características de resistencia de los papeles y de un montón de cosas más se caen muy grande o caen mucho, y en definitiva yo tengo, digamos, maneras de medir, digamos, pero en general, digamos, ese es el límite, digamos, utilizado industrialmente. Esa baja de Que, calidad se debe a la rotura de la fibra, ¿no? Microscópicamente hablando, ¿puede ser? por ¿O supuesto, tengo claro, mal el absolutamente. concepto? Hay deterioro químico y mecánico, o sea, se van deteriorando químicamente y mecánicamente, porque vos acordate de que hay un montón de cosas, digamos, que hay proceso de destintado, o sea, separación de tinta en base a determinados métodos químicos. Hay procesos qué sé yo, de elaboración donde vos otra vez volvés a usar, por ejemplo, soda, o volvés a usar algún tipo de producto que la agrede a la fibra, y se va deteriorando indudablemente que con los álabes de las bombas, con los agitadores, la misma fricción entre las fibras, gradualmente, digamos, van perdiendo sus características, se van rompiendo, debilitando y rompiendo. Pero en líneas generales, digamos, lo que sí es cierto es de que hoy papeles exclusivamente con fibras vírgenes serían papeles caros, digamos, en mercados muy demandantes. Entonces, de alguna manera, si bien la fibra virgen me da mejor calidad, en general, económicamente, eso es relativamente inviable. Y por otro lado, bueno, la cuestión de la demanda hace que el reciclado se vuelva imprescindible para poder mantener cubierta la demanda. ¿Se entiende? Profe, ¿hay fábricas en la Argentina que se dediquen a hacer el reciclado de papel? Mira, yo no sé si te suena la industria del cartonero, digamos, o el cartoneo, digamos, pero en líneas generales, en Buenos Aires existe eso. Nosotros en Misiones, yo desconozco hoy cómo se está haciendo, pero Sí, en, yo tiro un datito ahí. perdón, La chatarrería de Eduardo en el kilómetro 6. ajá, Bueno, Eduardo ya murió, ¿no? Está el sobrino ahora, un chico de Buenos Aires. Bueno, él está empezando con el recupero de cartones, ¿sí? Este, está comprando, está enfardando, primero compactando con una prensa, está enfardando y tiene que mandar a Buenos Aires. Más o menos está comprando a 2 pesos el kilo, a cualquiera que quiera llevar. Él lo compacta, lo enfarda y lo manda a Buenos Aires, pero el problema es que no tenemos la cultura instalada. Entonces le está costando para reunir un equipo, o sea, para conformar una carga, digamos. Esa es un poco la limitante que está teniendo hoy por un hoy él. tema, en algún momento en Posada existió, y por eso yo decía, desconozco hoy con qué o cómo están haciendo. Las fábricas de chapa de cartón hoy en día no sé cómo están trabajando, pero en su momento en Posada, estoy hablando de unos 30 años atrás, en Posada había una fábrica de chapa de cartón que funcionaba exclusivamente con fibra reciclada, que compraba fibra o papeles de toda la provincia. Mi viejo incluso recuerdo que solía llevar papeles para allá y cartones, pero básicamente para no descartarlo, porque apenas si salvaba, creo que el combustible en ese momento de un viaje de camioneta. Rubén, pido la palabra un O sea, ratito. obviamente que estamos hablando de un producto relativamente barato. Sí, Ahí sí, va, Javier. justamente me diste pie. Bueno, en respuesta a tu pregunta no tengo el número exacto, pero te lo puedo averiguar de qué porcentaje se usa de papel reciclado en Argentina. Si te digo que entre 40 y 50% a ver, si te digo que entre el 40 y el 50% del papel que se produce, ese porcentaje es fibra reutilizada, creo que no le estoy errando demasiado lejos, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los tipos de papeles o sea, como promedio general, digamos, ¿sí? Claramente que hay algunos papeles que son 100% virgen y otros papeles que, como el papel de diario, por ejemplo, que tiene una alta tasa de recuperado. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema que mencionaba Mariano, si no me equivoco, porque por la voz nada más lo reconozco, es que
acá no está la cultura del reciclado, porque por un lado, digamos, al no haber grandes metrópolis, el papel se recupera en pequeñas cantidades y como vos mencionabas, que es un producto relativamente barato, para procesar esas pequeñas cantidades no es económicamente rentable. Entonces, las tasas de recupero se vuelven más altas en las grandes ciudades. Y nosotros que estamos más alejados, o que tenemos una población más dispersa, se hace más difícil ese proceso de recuperación. Y como decías vos, el flete se encarece mucho. Acá sería solo posible si uno tiene para aprovechar un falso flete, por decirlo así, si uno trae algún tipo de mercadería de Buenos Aires y manda para allá en un camión, entre la opción de llevar un camión vacío o llevar algún tipo de papel reciclado, por ejemplo, ahí se podría utilizar. O por ejemplo, si uno lleva algún producto muy pesado, que si sigue cargando de ese producto, va a exceder los límites, pero todavía tiene capacidad en el camión, o sea, meter papel que es relativamente liviano. Así que, bueno, es un poco por eso, digamos.